Dios mío, mami, ¿pero qué? Echa pa' allá. Pero ven, echa pa' acá, ven, dame tu echa pa' allá. número. ¿Y qué? Pedí tu número ¿Pa' qué? pa' llamarte. ¿Pa' qué? ¿Cómo que y pa' qué? ¿Y pa' Pa' qué? involucrarte de una vez. Pedí tu número ¿Pa' qué? pa' llamarte. ¿Pa' qué? ¿Cómo que y pa' qué? ¿Y pa' Pa' qué? involucrarte de una vez. Pero ¿y qué fue? ¿Y qué vaina es? Pero yo no soy un cuco, muchacha. Tenemos la puesta en circulación del libro El Capital, versión dominicana. Nos van a hablar sobre este libro el señor Luis Reyes y nuestra virtud de Álvarez, muy conocida en Santo Domingo por su lucha, por la comunidad. Buenas tardes, señoras y señores. En el día de hoy sentimos un orgullo tremendo y bien acentuado, porque estamos poniendo en circulación por primera vez en la República Dominicana de la obra cumbre del más grande filósofo que conoce este milenio. Nos referimos a Carlos Marx, autor de las obras que presentamos en este día. Esto es un esfuerzo titánico en el que queremos reconocer los aportes de este gran científico, que además de explicar el sistema capitalista y demostrar todas las vicisitudes por las que atraviesa en ese sistema la clase obrera, la clase trabajadora, señala el camino para la transformación. Es decir, Carlos Marx no se plantea solamente explicar las sociedades, sino que también explica la transformación social a través de la historia, no solamente de los regímenes antepasados, sino del capital, y señala a partir de un análisis científico cómo se va a producir esa transformación social y cuál es la fuerza emergente que va a producir, que va a dirigir esa transformación social. Es increíble que a través de el análisis de un elemento sencillo como la mercancía, Carlos Marx pueda demostrar científicamente que en esa pequeña cosa existe exactamente lo que explica el capitalismo como tal, y demuestra que la mercancía como tal tiene dos valores fundamentales: una que es el valor de uso y otro el valor abstracto, el valor que lo produce, que puede posibilitar que una mercancía se cambie por otra de una manera abstracta. Ustedes saben que si vamos a cambiar un lapicero por un peine, posiblemente el que le interese peinarse quiere el peine y el que quiere escribir. Pero si a usted le dicen que le van a cambiar un lápiz por aquella computadora, un printer, usted dice no, ese cambio no va. Que de manera intrínseca hay un conocimiento en la sociedad de que hay dos valores totalmente diferentes, que en uno de esas mercancías tuvo que haber una inversión de fuerza de trabajo mayor que en otro. Entonces, a partir de ahí viene un análisis de la producción, un análisis de la circulación, y las cosas se desarrollan de tal modo que para explicar todo lo que es el capitalismo hay que escribir 5 tomos. Nosotros tenemos en Santo Domingo, hemos producido 3 tomos, de los cuales tenemos 2 editados aquí, y hay un tercero que viene por el camino. Pero además de eso, un cuarto tomo que se publicó ya en los años 1900, y un quinto tomo que un científico alemán escribió una versión porque partió de algunos apuntes que dejó Carlos Marx. De tal manera que este libro es un instrumento de la clase obrera para producir las transformaciones sociales, para explicarle al mundo científicamente, desde el punto de vista científico, cómo es posible que el capitalismo, habiendo nacido y desatado una fuerza poderosa
desde el punto de vista de la corrupción, sea al mismo tiempo un sistema que crea sus propios sepultureros, que es la clase obrera y trabajadora. En el caso concreto de nuestro Partido Comunista del Trabajo, pretendemos pagar una deuda social que tiene el movimiento revolucionario con ese gran científico. A pesar de tantos años que las ideas marxistas llegaron a Santo Domingo y que hay muchísimos partidos, no fue posible antes publicar esta obra, que como les digo es el alma científica y filosófica del movimiento revolucionario. Con esto nosotros pretendemos, en nombre de todo el movimiento revolucionario, pagarle esa deuda científico y contribuir a la formación y a la educación del pueblo dominicano y de la clase obrera. Gracias, muchas gracias. Quiero también compartir con Luis Manuel la satisfacción de que compartir con él y no compartir al mismo tiempo, de que es una deuda cubierta con Carlos Marx. Yo creo que esto no cubre la deuda que la humanidad tiene con Carlos Marx. Que en República Dominicana esta sea la primera edición, somos el 5º país de América que produce una edición para, digamos, local en el continente, pero la deuda que tiene la humanidad con Carlos Marx es impagable. Considerado el segundo libro más leído en el siglo XX, después de las versiones de la Biblia. Pero no solo porque sea el segundo libro más leído en el siglo XX en el planeta Tierra, sino que su publicación marcó un hito, marcó la historia de la humanidad, un antes y un después del Capital. No es solo que descubre las leyes que rigen la sociedad, sino además cómo transformar la sociedad. El cómo transformarla y con qué transformarla. Es decir, no es solo que hace el análisis del desarrollo de la economía y su impacto en la vida de la gente en concreto, cómo impacta el desarrollo de la economía en mi vida, en tanto trabajadora o desempleada, en tanto madre o niña, en tanto envejeciente, como ahora le dicen a los ancianos y a las ancianas, ya dije eso es un despectivo decirle anciano a una gente, ahora son envejecientes. Antes eran viejos. Antes éramos viejos o viejas o ancianas, ahora eso de que son despectivos, según también la enajenación en la que hemos caído, sino cómo impacta el desarrollo de la economía en la vida de cada ser humano en el capitalismo. Entonces, cómo transformamos esa realidad económica y social y con qué. Y por eso plantea y reivindica además la necesidad de la organización de la clase trabajadora en un partido de clase, para que ese cambio social esté en correspondencia con el modelo de sociedad nueva que propugna Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista y luego en su obra cumbre máxima, El Capital, al que siempre le tuvimos miedo cuando éramos más jóvenes y estudiábamos en la universidad. Hablar del capital era, wow, este profesor está loco, no está. Bueno, voy a poner el ejemplo de mi mamá, de mi madre. Decía, pero ustedes están locos, ¿cómo que ustedes leen un libro con tanta letra y sin retrato? ¿Cómo es que hacen un libro que no le ponen un solo retrato por dentro? Es decir, un libro de este tamaño, un volumen de este tamaño, cualquier, es para darle miedo, ¿verdad? Pero no se trata de cogerle miedo. Porque es que cuando uno estudia siquiera un mínimo de uno de los prólogos del Capital, eso, solo estudiar ese prólogo le transforma la vida y comienza a ver el mundo, la humanidad de manera diferente. Entonces retoma la mayor vigencia esa sentencia de Carlos Marx. O nosotros acabamos con el capitalismo, o no hay esperanza de vida en el planeta. No es de que la humanidad, no es el planeta. El reino animal, en general, el reino vegetal, el planeta, está al borde de la extinción si la lucha de clases, si la clase trabajadora y sus instrumentos políticos y sociales no terminamos con este sistema social que convierte todo en mercancía, incluyendo los sentimientos. Y eso está planteado aquí. ¿Por qué está tan satanizado? Bueno, justamente porque las fuerzas del capitalismo no quieren que la gente conozca eso. La dinámica de desarrollo del capital ha forzado a que estas fórmulas que están ahí tengan que presentarse de una manera distinta en el día de hoy. Yo creo que lo que hay que insistir en lo primero que escuché cuando yo entré, que tú estabas hablando, que esto es un método. Lo que hay que descubrir es
es la vía de cómo se interpretan los elementos de plusvalía, de propiedad privada, de capital, el capital parasitario, que ahora sí que tiene una expresión mayúscula. Cuando Carlos Moara habló de eso era incipiente, pero ahora tú tienes un Bill Gates que vale billones, miles de millones de dólares. Entonces, ¿cómo se expresa eso dentro de lo que son las concepciones de Marx sobre el desarrollo del capital? La acumulación originaria, cómo se da ahora, cómo ha cambiado, porque si se puede entender eso, también se puede entender la variación que hay en lo que se autodefine como proletariado. O sea, ¿qué es lo que es el proletariado hoy? O sea, para que la gente sepa que no es única y exclusivamente una relación entre una máquina y la venta de su fuerza de trabajo, que ahora hay una explotación cruenta en otras... Y vedada, en algunos casos. Exacto. Entonces, yo creo que el desafío sería que lo que ustedes hacen en la escuela ya, que se haga por aquí. Claro. Entonces sería muy interesante ver que podamos atraer personas a un proceso de talleres, que no se logren hacer los 2 tomos, pero por lo menos que se logren hacer los temas nodales del capital, para refrescarnos aquellos que son un poquito viejos en esto y que nos forzaron en el punto original a leerlo, que quizás no lo entendimos ni llegamos cerca de entenderlo y ya pensamos que lo conocemos. Porque este es uno de los materiales que hay que volver y volver y volver. Todos los días hay que renovar el carnet de capital. Sí. Ay, pero Dios mío, mami, ¿pero qué? Echa pa' allá. Pero ven, echa pa' acá, ven, dame tu echa pa' allá. número. ¿Y qué? Te pedí tu número, ¿Pa' qué? pa' llamarte. ¿Pa' qué? ¿Cómo que pa' qué? ¿Y pa' Pa' qué? involucrarte de una vez. Te pedí tu número, ¿Pa' qué? pa' llamarte. ¿Pa' qué? ¿Cómo que pa' qué? ¿Y pa' Pa' qué? involucrarte de una vez. Pero ¿y qué fue? ¿Y qué vaina es? Pero yo no soy un cuco, muchacha, yo no te voy a comer. Yo quiero ser tu amiguito, ven, dame tu numerito. Pa' cuando te sientas sola, mami, date tu consejito. Mande a pedir su número. ¿Pa'